Es importante entender que la Gran Confederación no es una organización benévola ni particularmente malvada, no fue construida para ser buena, aunque ciertamente se esfuerza por serlo, no fue construida para ser mala, aunque muchas de sus leyes y políticas han sido tergiversadas para realizar actos de crueldad impactante, fue construida principalmente para perdurar, para mantenerse como un baluarte contra la barbarie y la anarquía, y como tal, es extraordinariamente eficaz en su resistencia. La Confederación ha adquirido milenios de costumbres, rituales y tradiciones que siguen la estela de su majestuoso paso a través de los siglos. Sus burócratas pasan vidas ingratas vadeando el pantano. Podría argumentarse que, por superfluas que parezcan muchas de estas tradiciones, sirven para darle a la institución una cierta inercia que la mantiene tan firme como cualquier tratado o amenaza de armas. Es una de nuestras tradiciones más antiguas que nos concierne hoy y su curiosa historia con uno de los miembros más recientes de la Confederación. Cuando la humanidad finalmente rompió los límites de su modesto imperio y se dio a conocer a la institución más estimada de la galaxia, le contamos a la tradición del Marqués cuando un nuevo la raza se une a las filas de la Gran Confederación. Es costumbre adoptar un epíteto adecuado a sus cualidades particulares, cada nombre es motivo de orgullo. Habla de una historia racista, no solo la de sus civilizaciones, sino la de su propia evolución. ¿Qué te dio la fuerza para arrastrarte por el pantano o la vida primitiva tras las estrellas? Los nombres no son complejos y siguen un esquema básico. El Bratiatín Flau, cuyas esbeltas torres alcanzan casi la misma altura que sus ambiciones, se convirtió en aquellos que escalan, el firme Modulo, que pasó de carroza fúnebre nómada a ciudades itinerantes y flotas de errantes blindados, adoptó el nombre de aquellos que vagan con fuerza, la telepática Igline de la Briqueta. Trabajando en perfecta sincronía, adoptó el de aquellos que son uno. Es una tradición tonta, como tantas otras, pero al igual que muchas otras, reside en ella una verdad curiosa. Un nombre es una promesa, después de todo, y un guerrero de aquellos que mueren gloriosamente probablemente caerá luchando por algo más que mantener la reputación de su especie. Más que nada, muestra las cualidades de las que una raza está más orgullosa o a las que más aspira. Son aquellos que dicen, simplifica demasiado, encasilla o se convierte en un espectáculo, pero la tradición se ha mantenido firme a través de miles de ciclos de paz y conflicto por igual, así que a pesar de sus raíces anticuadas, el tema de qué nombre elegirían los humanos dominó la discusión de la Confederación durante subsiglos y terminó siendo una veta de chismes normalmente promedio. Su elección obtendría valiosas ideas para la diplomacia, los acuerdos comerciales y la industria del entretenimiento. Aquellos que se acercan con precaución difícilmente serán atraídos por los anuncios de juegos de azar. Después de todo, los humanos tomaron su decisión con una prisa casi indecente, después de solo un puñado de ciclos. Su representante tomó su lugar en el Senado de la Confederación para ser formalmente incorporado entre nuestras filas. Ya menos, dijeron, aquellos que lo dirigen. Fue un título que reavivó los chismes durante los ciclos venideros. Biológicamente tenía sentido. Los primates erguidos ciertamente estaban hechos para correr, no con ninguna velocidad en particular, sino con un lóbulo casual que parecía servir a su propósito, pero había 1000 otros que podrían haber elegido. ¿Qué clase de nombres de especies en sí son cobardía? ¿Qué clase de promesa hace eso? El siguiente ciclo solo estaba destinado a reforzar la opinión. Terence demostró ser una raza inusualmente adversa al conflicto. Donde otros luchaban, ellos negociaban, mientras que con los mares cedían terreno cuando se veían obligados a luchar. En un lugar entre martillo y yunque, siempre lográbamos salir adelante y encontrar algún tipo de resolución pacífica. De esta manera, conseguimos muchos amigos, pero pocos aliados que pudieran confiar en un cobarde para que los apoyara en crisis donde no se podía encontrar la paz. Cuando llegó el momento de tomar una postura, ¿en quién se podía confiar y en aquellos que huían? Tal vez fue el nombre lo que animó a los Larasí. Al final, ninguna especie disfrutó de un lugar tan controvertido en la Confederación como los Razi. Una y otra vez han provocado conflictos y caos para su propio beneficio. Una y otra vez han demostrado su valía cuando la Confederación necesita la aplicación adecuada de la fuerza bruta. Su evolución como depredadores de manada ápice se refleja en sus flotas de ataque ultrarrápidas y su política despiadada. De una forma u otra, los Larasí se han ganado bien su esfuerzo. De aquellos que azotan, tal vez sea injusto juzgar a cada individuo de una especie por su reputación racista. Ciertamente ha habido Larasí conocidos por su bondad, su perdón y cientos de ciclos con la Confederación podrían haberlos distanciado de sus prácticas más salvajes, pero un nombre es una promesa. Después de todo, los historiadores de toda la galaxia pueden apreciar la dificultad de determinar la causa raíz de cualquier conflicto, en particular los Larasí. Ciertamente buscaban expandir sus posesiones y los territorios terranos vírgenes eran muy tentadores, pero la familia real
Larasí también enfrentaba disensión dentro de su aristocracia, necesitaba una causa común para unificar las filas y por supuesto su poder económico había disminuido a través de una serie de sanciones comerciales recientes y ansiaban una oportunidad para recordarle a la Confederación su fuerza militar, pero también podría argumentarse que los Larasí simplemente lo habían hecho con demasiadas razas incipientes antes y estaban más que felices de hacerlo de nuevo aquellos de nosotros simpatizantes. De los humanos nos dimos cuenta demasiado tarde de la cuidadosa red en la que los Larasí los habían involucrado más de 100 disputas menores. Ciertamente, los Terense no tenían idea de que habían estado la Confederación un puñado escaneado de ciclos. El Larasí había navegado su pantano legal durante siglos. Ajustaron la soga de la humanidad con gracia. Si Larasí simplemente hubiera declarado la guerra a Terense, podríamos haber amortiguado el golpe. Hay una serie de estatutos y procedimientos de la Confederación establecidos para ese tipo de cosas, en los que las víctimas de Larasí han confiado en conflictos pasados, amnistía, reglas de compromiso, ayuda extranjera y similares, pero esto era diferente. El ritual se conoce como corral, aparece un miembro de la Confederación contra otro sin ayuda ni intervención de otros miembros. En teoría, permite la resolución de disputas sin desatar una explosión de alianzas y contraalianzas. En la práctica, se usa con mayor frecuencia para separar a una raza vulnerable del rebaño. Es una tradición salvaje de los primeros días despiadados de la Confederación, pero como se ha dicho antes, la edad otorga inercia a la tradición y ha demostrado ser frustrantemente difícil de erradicar. El corral requiere que se cumplan condiciones muy específicas una vez que Larasí ha diseñado cuidadosamente cada conflicto, formando una pieza de una imagen elaborada a partir de los tonos como agresiones injustas y Larasí como las víctimas al menos en papel y en una institución tan lamentablemente rígida como la Confederación. El papel era el testigo más efectivo. Cuando cada pieza había sido colocada, todo lo que quedaba era la declaración oficial de guerra que procedieron a hacer con osadía y aplomo en el piso del Congreso de la Confederación. Bajo los ojos de 1000 delegados, el senador Terrano rogó a Rusia que reconsiderara. Eran una fuerza incipiente, dijo. Esta garantía todo lo que sucedió después definiría el futuro de ambas razas. El senador se rió en su cara una risa de aquellos que azotan o conocen a todos los demás en la sala. Pocos depredadores lograron ascender una conciencia y la visión de sus crueles dientes afilados despierta miedos primarios enterrados hace mucho tiempo bajo la venera civilización. Sacó un elaborado pergamino, la declaración oficial de guerra, y lo arrojó a los pies del turno. Habló el antiguo desafío Corral, dijo: no nos abracen, nuestros dones están en llamas ahora, y cortan sus manos. No llamen a sus aliados, sus puertas pronto se cerrarán, no por términos, se les negará flota sus guaridas. Reúne tu fuerza, y a tu posición estamos llegando. El Terense tenía una modesta flota capaz de perseguir a los piratas en sus rutas comerciales y por supuesto, tan pronto como se declaró la guerra, comenzaron el largo proceso de producción de fábricas de naves de guerra que no se habían usado desde antes de la unificación de la humanidad, pero pasarían largos ciclos antes de que pudieran formar las vallas a través de sus mundos, aunque los Razi habían planeado esta guerra desde hacía mucho tiempo. De hecho, su acumulación de activos militares fue el tema de uno de sus muchos conflictos políticos con los humanos hasta que probablemente pudieran movilizarse. Los Larasí podían elegir entre los territorios terranos. La única pregunta era qué planeta atacarían primero. Las estrellas Huántico estaban intentando elegir, ya que se encontraban más cerca del territorio Razi y serían una buena adición a sus posesiones, pero eran terreno virgen y subdesarrollado, podrían ser reclamados con el tiempo después de que hubieran quebrado las defensas terranas. La propia Tierra también era tentadora. La pérdida del planeta natal de una raza sería un golpe tremendo, uno que ha enviado a muchos imperios a una lenta espiral hacia la extinción, pero la humanidad era muy consciente de su vulnerabilidad y se había preparado en consecuencia. Más de una cuarta parte de sus fuerzas estaban posicionadas para defender su sistema natal. Los Larasí podrían tomarlo eventualmente, pero las pérdidas serían tremendas. Necesitaban un símbolo, algo que destrozara la determinación de la humanidad en un rápido y singular golpe, algo que no defendían adecuadamente. Algo que daban por sentado, tanto que no podían imaginar esta pérdida. Podría haber tomado años para encontrar, pero como se ha dicho, habían planeado esta guerra durante mucho tiempo. El planeta natal de la humanidad aún se estaba recuperando lentamente de la erupción de su desesperada escalada a las estrellas. Tomaría cientos de ciclos limpiar el veneno de los mares y cielos. Ahora eran más sabios. Sus nuevos mundos se desarrollaron con una mirada cuidadosa a sus ecosistemas, pero incluso entre sus armoniosos compatriotas. Abelán se destacaba. Abelán era su oportunidad de ser mejores. Los ciudadanos de sus ciudades eran advertidores del planeta, no sus gobernantes. Los árboles se erguían altos, los animales vagaban libres, y los campos tenían hierbas enseñadas, se extendían de un horizonte al otro. El planeta se erigía como un símbolo de todo a lo que aspiran los terroristas, o al menos lo hacía aquellos que azotaban. Defendían a Abelán como lobos en el rebaño. Por primera vez sus residentes miraron hacia arriba para ver fuego en el cielo nocturno, mientras los láseres abrazaban las escasas defensas. El Terense adelante, coraje, ferocidad y desesperación. No importaba, en cuestión de horas el Larasí se había apoderado del planeta,
podrían haber secuestrado a los humanos nativos, haberlos despojado de su condición de propiedad. Podrían haber colgado sus estandartes de las murallas de sus ciudades, haber tomado sus fortalezas, haber vivido para sus tesoros, aquellos cuyo azote podría haber ahuyentado a los que corrían y gobernaban cómodamente sobre sus nuevas posesiones, pero su nombre es una promesa. Después de todo, no tomaron captores de Navalón, no reclamaron presas, no desembarcaron colonos, no saquearon recursos, vitrificaron las ciudades con bombardeo de plasma y prendieron fuego a la misma atmósfera, los campos y bosques ardieron. Los mares hirvieron y los animales que los habitaban murieron desconcertados por su destino. La brillante joya de la humanidad quedó como una roca negra sin vida. Los Larasí hicieron un ejemplo del mundo, enseñaron el término como una lección. No había acto que abuchear bajo corral. La única esperanza de supervivencia de la humanidad radicaba en la rendición incondicional. El contraataque era inevitable. Los Larasí habían herido profundamente a la humanidad. Habrá una única y furiosa represalia que azotará su corazón, pero será la furia de una bestia herida. El siguiente golpe será más débil y la semana siguiente, aquellos que habían evolucionado de depredadores mortales rugiendo los flancos de presas más grandes hasta que colapsaban. Este tipo de guerra era una segunda naturaleza, por lo que el asalto humano a la fortaleza Razi del Gato no fue inesperado, ni tampoco su ferocidad. Sin embargo, la escala del ataque mereció un comentario. El ejército del terror era una cosa de aves de corral estirada para cubrir sus flotas mercantes, pero ahora era el turno de la clase Valk de mirar hacia el hermoso cielo mientras se llenaba con 1000 nuevas estrellas, no guardianes de las flotas mercantes, sino la flota misma, cargueros, naves mineras, remolcadores ahora toscamente montados con cañones rotativos giratorios, cañones de riel de un solo disparo y misiles baratos. El orgulloso guerrero fetichista de la élite militar Larasí aprendió un término humano ese día: técnicos. También aprendieron la efectividad de armas que no son armas. Remachadoras, cortadoras de plasma y taladros mineros parecen poco prácticos para los propósitos de la guerra. Pero cuando un crucero de batalla Larasí es atacado por media docena de naves con cargadores vacíos y bobinas de cañones de riel fritas cargando contra la presa más grande a los guerreros, flanquean. El argumento vacila casi al mismo tiempo que los tanques de combustible. Mucho era un planeta fortificado, sus fuerzas eran formidables como capitán experimentado dentro de un solo subciclo había caído ante aquellos a los que había despreciado como guerreros a fuerzas que nunca había considerado una amenaza para aquellos que dirigen esto en sí mismo. No era extraordinariamente preocupante. La teoría militar rusa es agresiva en exceso, ponen poca fe en la defensa, habían perdido terreno, pero pronto lo recuperarían y más. Además del espíritu terrano quebrantado, tomarían el siguiente planeta con facilidad, excepto que no lo hicieron. Enviaron sus pies a Mea del planeta mercantil para tragarse el mundo en 1000 bocas, pero para encontrarse fueron saciados, asfixiados, sofocados por 10.000. Y ahora, el Terence había tomado Rokósk. El granero Larasí intentaron un audaz ataque de línea, aporte la estación pública de guerra terrana, para paralizar sus fuerzas, pero en porte fueron rechazados, y luego los humanos habían reclamado los astilleros una barricada y que Arasí encontró. Ellos mismos cojos quemaron los tentáculos en masa, pero ahora los humanos estaban fabricando verdaderos acorazados más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, y eran terrores. Los Larasí eran maestros de la guerra, se habían burlado de los barcos mercantes cruelmente aparejados, pero ahora pueden apreciar estos nuevos barcos con ojo de experto, trazan las crueles y gráciles líneas de las proas, admiran los motores, incluso con los escudos que se encogieron de hombros su fuego, temían los abrasadores láseres que destrozaban los suyos, y cada campo de batalla que los Abasi miraron esos barcos y midieron su propia destrucción a la tierra. En el piso del Congreso de la Confederación el senador Larasí pidió una nueva moción. Su porte todavía era orgulloso, su burla inquebrantable, pero había en él una vacilación e incertidumbre que no había estado allí antes. Llamó al senador Terran al piso. Esto habrá causado a ambas facciones, dijo, y los Larasí habían demostrado su punto. El ritual del corral se cancelaría. Aquellos cuyo azote retirarían sus flotas, los términos volverían a sus sistemas, y una confederación de 1000 subcomités intervendrían para brindar ayuda a las naciones devastadas por la guerra. Era un buen trato. Aquellos que corrían habían demostrado ser inesperadamente feroces en la batalla y habían expandido considerablemente sus posesiones a partir del conflicto. Pocas razas incipientes habían logrado mantenerse firmes contra aquellos que azotaban, y ninguna de ellas había reclamado territorio en el proceso. Varias naciones ofrecieron su alianza a la pequeña raza, ansiosa por reclutar esas naves mortales para sus propios fines, pero pequeñas. Aún eran una mera fracción de sus regresores, y ninguna cantidad de ingenio táctico o furia justiciera podría cerrar esa brecha. Aquellos que corrían habían picado a la bestia y la habían desviado de su camino, pero no podían esperar mantener su éxito contra los Razi que luchaban por defender sus tierras centrales. El trato que ofrecían era la única opción real. Ante los ojos de 1000 delegados, el senador Terrano se acercó al Larasí. Sacó un pequeño trozo de tela de su uniforme mientras desplegaba lentamente el fragmento carbonizado. Nos dimos cuenta de lo que era.
sacado de una extensión de negro, piedra y vidrio que se extendía de un horizonte al otro. Todo lo que era a la izquierda de la bandera de Abelán, la arroja a los pies del centro Larasí, dijo que la hoja corta en ambos sentidos. Comenzaste el ritual, lo verás terminado. No llames a tus aliados, sus puertas están cerca de ti ahora, pronto, no por condiciones, se les debe negar. Flota, tus guaridas, reúne tu fuerza y mantén tu posición, estamos llegando. La guerra continuó. Los Larasí intentaron todos los trucos de guerra que habían aprendido en 1000 vidas. Tendieron trampas elaboradas, arrancaron una lágrima de flotas, hicieron gloriosas últimas resistencias. Las naves de la humanidad, los temibles acorazados como eran, aún podían ser engañados, atrapados, arrastrados por los números, quemaron cáscaras, se convirtieron en una vista común entre los territorios Larasí, pero nunca fue suficiente. Las condiciones, como trampas propias, lucharon tan bien como aquellos que azotaban a cada Terran. Los Larasí quemaron, se llevaron una puntuación consigo, y más que eso fue su pura y abrumadora implacabilidad, sin importar cuántos fueran asesinados, más llegaron en una marea interminable, devastando a aquellos que corren, aquellos cuya plaga se ha topado con algo completamente inesperado e igual en la guerra, tal vez el superior. Y esa fue la verdadera tragedia para el Razi. Si hubieran apoyado a los humanos, habrían unido fuerzas y podrían haber enfrentado a la Confederación misma, pero en su orgullo habían herido a una bestia y ahora sentían toda la medida de sus garras. Lentamente y en silencio, nosotros en las otras naciones retiramos nuestras ofertas de alianza a los terrores. Hemos apoyado a más de sus víctimas como desvalidos, ahora los tememos como monstruos, pero últimamente hemos recordado lo que dijo el embajador terrano, esta guerra y todo lo que sucedió después definiría el futuro de ambas razas. Recordamos cuán desesperadamente había jugado por la paz, solo ahora nos damos cuenta de lo que exactamente había intentado contener. La guerra continuó. Los terranos abrieron un agujero en los territorios de Raschi y vertieron en la herida en masa a aquellos cuyo azote no podía detenerlos, como tampoco podían detener las lunas en sus órbitas. La humanidad no azotó los planetas que capturó, simplemente quemó sus astilleros y zonas de lanzamiento, paralizó su capacidad de movilización y siguió adelante mientras trazaban una línea a través de los planetas. Su objetivo se volvió claro, nada menos que el propio planeta natal de Razi. Catanant, la historia de su caída amenaza. Para volverse repetitivo un eco de cada batalla anterior diferenciándose, solo en esta tremenda escala el Larasí lleno de coraje, ferocidad y desesperación no era. Basta, y así llegaron a la órbita baja de Catanan, llena de metal carbonizado y carne. Cuando amaneció en el antiguo planeta natal de los Razi, el sol brilló de forma irregular, filtrándose a través de la espesa neblina de escombros de guerra, y amaneció sobre una bandera terrana. La guerra continuó, Catanan era suya. Habían herido profundamente a los Larasí. Fue un contraataque furioso, por supuesto, pero era el miedo de una bestia herida. La siguiente pista fue más débil, y la siguiente, se estaban desangrando, ahora en una lenta espiral hacia la extinción. Pero los territorios no estaban dispuestos a esperar. Habían tomado el planeta natal, cierto, pero no responsabilizaban a ningún planeta del genocidio de Abelán, ni culpaban a toda la raza Arasí por el crimen de guerra. No, sabían a quién culpar, a la familia real Arasí, cuya palabra había sido ley desde tiempos inmemoriales. Fue por sus órdenes que Abelán ardió. Sin embargo, llevarlos ante la justicia resultó difícil. Antes de que apareciera la primera nave terrana en Catanan y los cielos, la familia real se había escabullido a un sistema vecino. No pasó desapercibido para los defensores del planeta, de hecho, no fue un factor insignificante en su derrota. Aún así, a la humanidad se le había negado su verdadero objetivo, así que también tomaron ese sistema. Una vez más, la nobleza huyó y, una vez más, los terroristas la siguieron. Cuando ese sistema fue tomado, la familia real se dividió en busca de mejores oportunidades. Algunos se disfrazaron y los escondieron entre la población Larasí. Algunos pagaron un precio enorme a otras naciones para acogerlos, violando el antiguo ritual. Algunos buscaron refugio con los piratas en los confines exteriores, quienes no prestaron atención a la corrupción. Aún así, la humanidad no cedió. Cuando la fuerza bruta no fue suficiente, recurrieron a la astucia. Sus agentes se infiltraron en sus refugios y rastrearon a cada miembro infractor con una habilidad que rozaba lo sobrenatural. Aquellos que se escondían entre los suyos fueron extraídos. Las naciones que los albergaban fueron confrontadas y amenazadas con ser expuestas a menos que se rindieran. Aún así, tuvieron que usar la fuerza bruta. En los confines del espacio conocido, Terence asoló la flota exterior con una crueldad que aquellos que azotaban podían respetar. Habían comenzado la guerra luchando contra los piratas, ahora, en sus últimos días, se encontraron luchando contra ellos una vez más.
Pero ahora ordenaron una intención y furia que los forajidos nunca habían visto. Cada refugio oculto fue erradicado y quemado. No pasó mucho tiempo antes de que entregaran a los nobles para enviar el derramamiento de sangre, e incluso así la guerra continuó. El último miembro libre de la familia real Razi, el hijo del rey rodante, huyó al último refugio que tenía, el planeta Hublot, cuya atmósfera iónica única cortocircuitaba cualquier tecnología más avanzada que una estaca afilada. Su nave voló hacia un casco muerto, sus herramientas destruidas, aterrizó a la superficie de New Block con nada más que un paracaídas y su piel, un viaje de ida en todos los sentidos, pero eso estaba bien. Él era de aquellos que la plaga evolucionó para tomar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Hublot era el mundo dominado por aviones de cicatrices de viento secas. El juego podía encontrarse si uno sabía dónde buscar. Podría sobrevivir aquí, un príncipe desterrado, y dar una pizca de su orgullo. Los términos eran no atreverse a perseguir a Hublot. Cualquiera que viniera después no regresaría. Tendrían que conformarse con dejarlo en el exilio. Él mantuvo esa certeza cerca de él, lo calentaba en las noches frías. Le daba la comodidad en el aislamiento, lo mantuvo en marcha durante casi un ciclo completo, hasta que vio la nave terrana descendiendo y sintió su olfato en su pecho. La nave se estrelló como siempre, pero al igual que el príncipe, su piloto aterrizó sano y salvo. Una sola mujer humana que no llevaba nada más que su traje de vuelo y un solo cuchillo miró los restos de su nave, su única esperanza de un viaje a casa. Luego se giró hacia las llanuras interminables y comenzó a correr. Hay historias que se cuentan sobre la larga persecución entre los que azotan y los que huyen. Si estuviéramos en una época más romántica, habría sido material para esto. Como tal, fue relegado simplemente a archivos históricos y melodrama. Continuó durante siglos. Un planeta es una extensión infamemente grande para viajar a pie, e incluso aunque la Terrana había aterrizado tan cerca de la nave Razi como pudo, reduciéndola a una mera fractura de lo insondable, no tenía dispositivos con los que rastrear al príncipe, ni vehículo, ni medicina. Pero, de nuevo, él tampoco. Los Razi son depredadores ambiciosos, construidos con una rápida ráfaga de velocidad, explotan al salir de su presa o garras y dientes para ese persecución corta que determina la vida o la muerte como. Lentamente, el Razi puede superar a un humano rápido en su peor día, pero los humanos no están hechos para ráfagas de velocidad, votarán por la resistencia. El príncipe se dio cuenta de su vuelo interminable. El giro corrió lentamente, pero ella simplemente no se detuvo. Arazi corrió tan lejos como sus logros se lo permitieron, pero cada vez que se detenía a descansar, la distancia entre ellos se acortaba. Simplemente no podía escapar de ella, ni tampoco podía evadirla. Usó los antiguos trucos de la naturaleza, cruzando arroyos, evitando terrenos blandos, dando vueltas. Tendió trampas para el humano con todo el ingenio que pudo conjurar, pero nada funcionó. Ella podía rastrearlo por el doblado de las ramas, el ascenso en el viento. Vio a través de sus trampas como si las hubiera tendido ella misma. Terence había elegido a su cazador con cuidado. Arazi, príncipe, depredador supremo, pronto estuvo bajo la caza de la persistencia humana. Tal vez si la hubiera enfrentado directamente, podría haberla derrotado. Al final, seguía siendo un asesino por naturaleza, y ella no tenía más armas que un cuchillo, pero su carruaje había desaparecido, su orgullo roto, su patria tomada, su nación conquistada. No ayudó a derrotarla más de lo que su especie podría haber derrotado a la suya al final. Todo lo que pudo hacer fue correr y ella era mucho mejor en eso. El tono ocupó cada momento de vigilia de sus pensamientos, no podía escapar de ella en sus sueños más y más cerca venía hasta que corrió hasta agotarse y luego se arrastró desesperadamente hacia el desierto hasta que finalmente colapsó cuando finalmente llegó y puso el cuchillo en su garganta. Casi estuvo agradecido 10 años del día en que la nave terrana se estrelló en las costas de Hublot. Se abrió un agujero en la ionosfera protectora del planeta, no por mucho tiempo, apenas el tiempo suficiente para que una pequeña nave descendiera a la superficie en respuesta, pero incluso cuando tocó tierra se pudieron ver dos figuras, un humano, hasta un cautivo Razi llegando al sitio de aterrizaje predeterminado. La tecnología para desafiar la atmósfera particular de prisioneros de Hublot no está más allá de la imaginación. Podría ser lograda por un científico en ayunas con la motivación adecuada, pero es un gasto extraordinario de tiempo y recursos para capturar a un solo individuo. Parecía una culminación apropiada para el conflicto más revelador de la humanidad. Las extremidades a las que llegarían vengaron sus injusticias y por fin terminó la guerra. Observamos con fascinación y temor cómo los humanos determinaban el destino de los Razi. La raza estaba completamente a su merced, podían reclamar todo su territorio como botín de guerra o convertirlos en vasallos. Aunque esclavizar a toda la población no era descabellado, ni tampoco el examen completo, ningún acto debía ser abucheado bajo el corral y los Terence habían demostrado ser una especie despiadada, pero los humanos no hicieron nada de esto. Encarcelaron a la familia real en iglesias de crímenes de guerra. Fueron enviados a las ruinas de Abelan,
los humanos ya han comenzado el arduo proceso de volver a cultivar la vida en su propio planeta, los primeros fagos básicos ya han comenzado a crecer entre el vidrio y la ceniza. Tomaría más de 1000 ciclos antes de que el planeta recuperara su forma de gloria, pero la realeza Larasí trabajaría su tierra toda su vida para acelerar el proceso. La capacidad restante, aquellos que tienen una conexión demasiado tenue para reclamar complicidad para Abelán gobernarían a los Larasí, cuya dinastía real se extendió ininterrumpidamente a través de toda la historia registrada. Aprendió un término humano ese día. Vulcanización. Su poderoso reino se fragmentó en una docena de naciones menores cuyas bonitas fusionadas y luchas internas socavarían cualquier intento de un frente unificado, y así aquellos que azotan no representarán más una amenaza para ninguna raza. Tal vez el domingo una personalidad lo suficientemente fuerte podría unir los reinos una vez más, pero sería. Habrá muchos ciclos en el futuro, pero lo pensarían bien antes de atacar a los humanos de nuevo. En el piso de la Confederación, el senador Terrano presentó una moción largamente gestada. La guerra había durado lo suficiente, dijo, y han demostrado su punto. El corral será destruido. Se podría dar la edad a los 12 nuevos subdelegados Larasí. No se presentaron objeciones. En las horas siguientes tuve la oportunidad de reunirme con el embajador del terror para tomar un refrigerio. Si su especie hubiera ganado el conflicto por poco, podría haber sido más pequeño que el virus y los aduladores, pero su abrumador ataque había generado más miedo que respeto, así que se sentó solo. Reuní valor y me acerqué a él. Él, a su vez, me dio la bienvenida a la compañía. Eres más valiente que la mayoría, dijo. Antes éramos débiles y tenía muchos amigos, pero ahora somos fuertes y preveo un futuro solitario. Puedes culparnos, dije. Nunca podríamos haber imaginado de lo que eras capaz. No hemos tenido que ser guerreros durante mucho tiempo, dijo. Pero nunca olvidamos que su nombre es una promesa. Después de todo, aquellos que huyen, se rió. No del todo, dijo. Eso fue una mala traducción de un dispositivo de funcionamiento masculino. Para cuando nosotros se dio cuenta del error, parecía demasiado trivial para corregirlo y su traducción sonrió y por primera vez noté los afilados dientes en las comisuras de su boca. No son los que corren, dijo, son los que persiguen. Música, tú.